Muy buena tarde para todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Retomamos nuestra cátedra abierta con una sesión junto a la doctora Marisol Medina Sierra. Ella es docente de nuestra facultad, ingeniera agrónoma, magíster en microbiología y doctora en ciencias ambientales. También es integrante del grupo de investigación en ciencias agrarias GRICA de la Universidad de Antioquia. Y hoy vamos a hablar con ella sobre los nuevos enfoques en análisis de suelos. Esperamos que sea un espacio muy provechoso para ustedes. Tendremos un espacio de preguntas al final, entonces si durante la transmisión tienen alguna, la pueden escribir a través del chat aquí en Zoom o en los comentarios de la transmisión a través de Facebook, que con mucho gusto al final lo resolveremos con nuestra invitada especial. Invitamos entonces también a la decana para que haga un saludo de bienvenida. Muchas gracias, doctora Marisol, por acompañarnos en este espacio. A la decana, por supuesto, por permitir abrir este espacio de conocimiento para todos nuestros invitados en pro de una producción sostenible. Así que, decana, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias para todos. Sean todos bienvenidos. De antemano es maravilloso que nos estén acompañando en una temática de tanta importancia para nuestra sociedad y sobre todo para nuestros sistemas de producción. Hemos dejado muy en claro en las intervenciones anteriores, en las cátedras abiertas que hemos tenido hasta el momento, la importancia del recurso suelo como base estructural para los sistemas de producción. En este caso, tenemos una charla muy interesante con una invitada, la profesora Marisol, que tiene experiencia, digamos, en el manejo del recurso suelo y sobre todo con las nuevas tecnologías de medición. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con ella y con todo el conocimiento que nos quiere compartir el día de hoy, que es de mucho provecho para todos los que estamos relacionados con el tema. Muchísimas gracias, profesora Marisol, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les presento disculpas si ahora durante la charla van a escuchar de pronto un burro, pero hay un burro vecino, entonces pues qué pena y a veces interrumpe, pero bueno, será pues lo único. Ahí les presento mis disculpas. La charla que preparé hoy sobre nuevos enfoques en análisis de suelos es más enfocado más que todo a los, como la palabra lo dice, a nuevos enfoques, como a una nueva mirada y no realmente a nuevas técnicas como en muchas ocasiones se pretende, porque muchas de las técnicas simplemente son nuevas porque no se han utilizado antes, no porque sean nuevas en sí. Para ello les voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la calidad y la salud del suelo, que son temas tan importantes. ¿Desde qué punto de vista? Desde el siguiente. Casi siempre que estudiamos el recurso suelo, solamente pensamos en los análisis químicos, que son muy importantes, claro que lo son, pero no son los únicos. Hay otra mirada hacia el suelo que es mirarlo desde el punto de vista de qué calidad tiene y qué salud tiene para su uso adecuado. Estos conceptos son equivalentes, pero no se consideran sinónimos. Por ejemplo, el concepto de calidad, ambos conceptos están definidos por muchos autores de múltiples formas. Pero, por ejemplo, se considera que la calidad, una de las definiciones más claves es esta, es simplemente hablar que la calidad del suelo es la utilidad que tiene este para un propósito específico en una escala de tiempo. Mientras que la salud es el estado de las propiedades dinámicas del suelo, como decir la biota, la materia orgánica y otros en un tiempo particular. ¿Por qué se dice que estado de las propiedades dinámicas del suelo? Porque son propiedades que pueden ser cambiantes y son dinámicas. La definición de calidad en términos generales se considera la capacidad que presenta el suelo para funcionar dentro de unos límites de los ecosistemas, ya sea que sean naturales o que sean antrópicos, o sea que estén intervenidos por el hombre, asegurando la productividad de las plantas y de los animales, manteniendo la calidad del agua, el ciclaje de nutrientes y sostener la salud humana.
Esto es muy importante porque el suelo es un todo, hace parte de ese todo. El suelo no es solamente el sitio donde, entre comillas, nos paramos o ponemos los animales. El suelo hace parte integral muy importante. ¿Qué importancia tiene? Sustentar la productividad biológica, mantener la calidad ambiental, promover la salud de las plantas y de los animales, la capacidad para lograr producciones sostenibles, protección de la naturaleza y mejorar el bienestar humano a través del tiempo. En un concepto holístico, el cual reconoce al suelo como parte de un sistema de producción complejo, que este concepto es muy importante con respecto a lo que es el suelo, es un sistema dinámico y diverso compuesto ¿por qué? Por minerales, por sustancias orgánicas. Está también la solución del suelo. En él también se encuentran gases, organismos vivos que interactúan continuamente en respuesta a fuerzas biológicas, físicas y químicas que pueden ser naturales o impuestas. Entonces el suelo es un ente que incluye todo esto, es una matriz inclusive casi que viva. Para poder estudiar ese suelo existen muchos indicadores. Esos indicadores de calidad deben ser principalmente fáciles de medir, incluir diferentes propiedades y que permitan detectar los cambios en el tiempo. Es como la clave principal de ellos. De esos indicadores de calidad del suelo, tenemos principalmente que hablamos el estado de la fertilidad del suelo. Y la fertilidad del suelo entendida como un componente holístico, no solamente como la fertilidad química. Esos indicadores también nos sirven para mirar la degradación de ese suelo. ¿Por qué es importante estudiar el suelo? Porque el suelo como tal es un recurso natural, susceptible de deteriorarse y lo más difícil, lo más tenaz pues para nosotros, susceptible de acabarse. Si acabamos con el suelo, acabamos con la base de las producciones. ¿Qué factores contribuyen al deterioro de ese suelo? Uno de los principales, querer sacarle más de lo que no puede dar. Ese es uno de los principales que contribuye al deterioro del suelo. Otro que contribuye bastante es que no se tiene en cuenta la vocación agrícola. Ahí les coloco ese asterisco para ampliarles ese concepto ahora más adelante, lo que tiene que ver con la vocación de uso del suelo. El otro es la sobrecarga animal por hectárea, el uso indiscriminado de agroquímicos y los monocultivos, que esos son temas ya muy conocidos para casi todos nosotros. Esa calidad incluye componentes que son tanto físicos como químicos y también biológicos. Sin embargo, el concepto de calidad del suelo tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, no todos los parámetros buenos son sinónimos de calidad. Se deben considerar los resultados positivos tanto como los negativos. Entonces, algunos de estos parámetros nos van a medir un impacto también negativo. Ejemplo, la evaluación de la cantidad de lombrices. Las lombrices pueden incrementar además el flujo, el movimiento de contaminantes en el subsuelo y actuar también como vectores de enfermedades. Otro ejemplo importante, la materia orgánica, que también puede tener el uso de materias orgánicas, que puede tener impactos negativos ambientales y para la salud de las plantas, cuando esa materia orgánica no está compostada o algunos otros casos. Otro impacto negativo que a veces se ve, hubo uno de los trabajos que se hizo hace mucho tiempo en la Universidad Nacional, por ejemplo, en tomate de árbol, donde se encontró una alta colonización de hongos micorrízicos en el cultivo del tomate de árbol. Entonces uno pensaría, no, excelente, está micorrizado. Pero resulta que como hay un desequilibrio ambiental por el alto uso de agroquímicos, simplemente ese hongo no se sabe por qué proliferó y encontró un hábitat solo para él porque ya no había más nadie. Entonces no necesariamente vamos a encontrar siempre que son impactos positivos. Entonces hay que mirar de una manera holística y saber que un impacto puede ser positivo, puede ser negativo cuando hablamos de medir la calidad. El que les mencioné ahora, que les tenía el asterisco sobre la vocación de uso del suelo en Colombia, a veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, este mapita. Sé que muchas personas lo conocen, pero para muchas otras de pronto no lo conocen, entonces sí les voy a hacer como una pequeña ilustración muy sencilla a nivel general, que miren que si miramos el país en términos generales, la vocación de uso del suelo no es ganadera, no tenemos un país ganadero, ni tampoco tenemos un país agrícola. Si lo revisan bien, acá están las flechitas que coloqué en el mismo tono donde dice vocación ganadera. Entonces miren la zona de vocación ganadera, esta zona de acá, y miren las zonas por acá más aisladas de la parte norte. Pero miren toda la zona del centro del país, toda la zona de las cordilleras, la zona del sur, no tenemos una vocación ganadera, para empezar.
Segundo, desde el punto de vista de la vocación agrícola, también tenemos unas zonas agrícolas, pues sí en esta zona de las cordilleras y demás, pero en realidad no es lo que predomina en el país. La vocación principal del país es de conservación, en muchas zonas que son de conservación y forestal, son las que más predominan. Tener como esa claridad, junto con esta otra, con lo que tiene que ver con las áreas que están intervenidas y las áreas que son poco intervenidas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las áreas intervenidas, los sitios que están sin conflicto con un uso adecuado, estos que aparecen en este colorcito, el mapita es de colores simplemente, pero también tenemos unas zonas que están subutilizadas por X o Y razones, las zonas amarillas, pero mire que tenemos una gran cantidad de suelos del país que están sobreutilizados. Entonces, antes que uno hablar de medir factores de calidad del suelo, de técnicas de medición en suelos y demás, tenemos también que mirar si el suelo lo estamos utilizando bien. Por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de suelo, por lo menos en Antioquia y en todos estos departamentos que está sobreutilizado, ya desde ahí estamos partiendo de un hecho que es malo, digámoslo así. Estamos utilizando el suelo inadecuadamente, entonces es muy difícil pensar que encontremos una buena respuesta a ese suelo. Hay unas áreas poco intervenidas, pues en términos generales, que son con vegetación natural, acá pues están señaladas, pero bueno, el mapita es como para que hagamos esa reflexión. No me voy a dedicar pues a leerlo, ahí les queda en la presentación, donde dice que más o menos de todo el área del país, aproximadamente la mitad del país, el 47% es el que está intervenido. Y de ese 47%, al dividirlo, si lo asumimos un 100%, ese se divide en 33, 28 y 31, que da 92 aproximadamente, y vemos que en términos generales tenemos un 33% del suelo que está sobreutilizado. Entonces miren acá que hay una zona que sí tiene un uso pues adecuado, porque mucha de ella, inclusive la que parece como uso adecuado, está simplemente en vegetación natural. Aquí están las áreas pues ya como específicas, como para que tengamos esa claridad, que una cosa es que estemos utilizando el suelo adecuadamente. El mal uso del suelo principalmente porque se da sobre todo en las zonas de las cordilleras, en las zonas de alta pendiente, porque esas zonas no son aptas para el desarrollo agropecuario. Ese es uno de los principales usos que estamos dando al suelo que no es correcto. Y recuerden que nosotros pues que trabajamos en la facultad con la parte de ganadería, hay mucha parte de la ganadería, de la lechería, que está ubicada en las zonas con altas pendientes. El director del ICAL del año 2016, ahora pues es la doctora López, la que es la directora, pero en ese momento el doctor Nieto, por ejemplo, aquí lo cité, así como él mismo lo dijo en su momento, y lo voy a leer, decía lo siguiente: la paz va mucho más allá del cese al fuego y la desmovilización de la guerrilla, es la transformación del campo colombiano, el cual ha sido la verdadera víctima del conflicto de más de 50 años. El punto 1 del acuerdo de paz contempla varias acciones que rescatan las zonas rurales del país, como el acceso a la tierra, la zonificación ambiental y el catastro multipropósito. Entonces, para que tengamos en cuenta de dónde parte el hablar de paz sin hablar de recurso suelo, es algo ilógico. Tenemos que desde el punto de vista de los criterios que vamos a considerar, de los que vamos a hablar para seleccionar los indicadores de calidad del suelo, hay unos indicadores, hay muchos autores que hablan de manejar indicadores universales que permitan comparaciones. Eso ha sido bastante difícil a través de la historia, de los últimos años pues que se han trabajado los indicadores de calidad. Por lo que más se ha abordado es por los indicadores que reflejen las restricciones del uso, de acuerdo a las funciones que se evalúan. Eso ahorita se los amplío también. Estos indicadores deben permitir, en general, cualquier indicador que uno tenga en cuenta. Primero, analizar la situación e identificar los puntos críticos, analizar los impactos antes de la intervención, monitorear el impacto de las intervenciones antrópicas y contribuir a definir si el uso de ese suelo es sostenible. Inclusive considerando estas dimensiones, que obviamente en todas las disciplinas no es fácil considerarlas, tanto la dimensión económica como la ecológica y la social. ¿Qué condiciones se debe cumplir un indicador de la calidad del suelo? Un indicador de la calidad del suelo primero debe integrar propiedades, tanto los indicadores pues en general, integrar propiedades tanto físicas como químicas y biológicas.
ser accesibles a muchos usuarios y aplicables en condiciones de campo, ser sensibles a las variaciones de clima y manejo. Sin embargo, esas variaciones no deben ser tan sensibles, tampoco no tan altas, porque deben permitir distinguir los cambios ocasionados por el empleo de otros recursos. Deben ser fáciles de entender y reproducibles, deben describir los procesos del ecosistema y reflejar los atributos de sostenibilidad que se desean medir, y preferible si hace parte de una base de datos del suelo ya existente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando trabajemos los indicadores de calidad es bueno tratar de hacer mediciones en el tiempo, de conservar los datos para poder comparar en el tiempo, que a veces no se hace, a veces se hace un trabajo y se hace aislado, no se tiene en cuenta lo que pasa en el tiempo. Inclusive, por ejemplo, para ver cambios de carbono en el suelo se necesitan por lo menos 5 años para ver un medio cambio, y hay otros parámetros que sí al año pueden haber algunos cambios, pero en otras ocasiones se hacen los trabajos y no se vuelve a medir ni se tiene un registro de los datos. La evaluación de la fertilidad del suelo es uno de los que también casi siempre consideran las personas, que siempre la evaluación de la fertilidad del suelo está enfocada a la fertilidad química. Entonces, por esa razón, siempre que vamos a hacer un análisis de suelos, pensamos en solamente la disponibilidad de nutrientes. Solo nos interesa qué nutrientes hay disponibles para las plantas y qué aluminio intercambiable hay para hacer un manejo de enmiendas. Pero hay que hablar también de un concepto importante, que es el de fertilidad biológica del suelo, que no se tiene en cuenta mucho. Hay algunas instituciones que lo tienen en cuenta, pero la mayoría pues no. Y otro concepto bastante importante, que es la fertilidad física. Desde el punto de vista de la fertilidad biológica, es importante considerar la biota como tal. Biota son todos los organismos que están en el suelo, no solamente son las bacterias, los hongos, que hablamos de micorrizas y demás, no, todos los organismos vivos. Y conocer las funciones de ese suelo, la respiración, los subproductos microbianos, las tasas de descomposición de residuos, otros. Eso tiene que ver con la fertilidad biológica de ese suelo. Y la fertilidad química, que de todas formas obviamente no le quito la importancia, es muy importante, pero no es la única. Es la relacionada principalmente con la disponibilidad de nutrientes. Aquí hay que tener en cuenta la evaluación relacionada con los contaminantes ambientales. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, solamente se hace el análisis de la fertilidad química y tenemos algunos inconvenientes de algunas zonas contaminadas para la producción. Uno de los ejemplos de los que hemos estado trabajando últimamente en la facultad, por ejemplo, la contaminación de cadmio en cacao. Y desde el punto de vista de fertilidad física son propiedades un poquito tener en cuenta eso, que son difíciles de mejorar, pero se puede contribuir sobre todo a conservarlas. Dentro de esos indicadores de la calidad del suelo, vamos a hablar de estos indicadores más o menos, tanto los biológicos, los químicos como los físicos. En la literatura hay muchísima información, los autores se contradicen y demás, pero en términos generales, esta es una aproximación a lo que más se da, considerar como indicadores biológicos la respiración, teniendo en cuenta la humedad de la temperatura, el carbono y nitrógeno de la biomasa microbiana, el nitrógeno potencialmente mineralizable, que para muchos autores hace parte de un indicador químico. Ese puede ser más biológico porque de hecho esa medición la hace uno en campo, preferiblemente también se puede hacer en laboratorio, pero se hace por un tiempo, nunca se hace simplemente por una medición puntual, se hace con incubación. Y las tasas de descomposición de residuos. Dentro de esos biológicos también una parte muy importante es conocer la estructura de la comunidad microbiana. Más que conocer si hay muchos microorganismos o muy poquitos, es conocer los grupos funcionales de los microorganismos. O sea, por ejemplo, los que apuntan hacia solubilizar fósforo, hacia fijar nitrógeno, los que producen hormonas vegetales y demás. Y un indicador biológico bastante importante que ha tomado auge en los últimos años son las actividades enzimáticas del suelo. Porque ha tomado bastante auge, porque las actividades enzimáticas nos indican parte de los ciclos biogeoquímicos de todos los elementos, actividad para el azufre, enseguida también las vemos un poquito más amplias. Y como indicadores de la calidad del suelo tenemos los químicos, que ya los conocemos. Por ejemplo, los primeros que están acá los tiene el análisis de suelo tradicional, que es el carbono total y el nitrógeno total, que a partir de la materia orgánica los podemos sacar, la medición del pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio caténico y los nutrientes disponibles. Teniendo en cuenta que otros autores tienen en cuenta el nitrógeno mineralizable que les mencioné en las propiedades biológicas, el carbono orgánico lábil o sal de fácil disponibilidad para los microorganismos y la capacidad de absorción de fósforo, que también se está teniendo en cuenta como un indicador químico.
Y dentro de los físicos, que son bastante importantes y tampoco se tienen muchas veces en cuenta, solamente medimos la textura dentro del análisis físico-químico que siempre enviamos a hacer, pero también hay uno muy importante que es la estructura del suelo, en la cual influimos bastante con los animales, ¿sí? por el pisoteo y demás, por las cargas animales por hectárea. Y la densidad aparente, que también es una propiedad susceptible de medirse, tampoco todos la medimos, pero es importante tenerla en cuenta para los cálculos, por ejemplo, y bueno, y también es un indicador bastante importante. El tamaño y la estabilidad de los agregados, la velocidad de infiltración, la capacidad de almacenamiento de agua, profundidad del suelo superficial, conductividad hidráulica saturada y el volumen total de poros. Mediciones que en muchas ocasiones pues no se hacen. ¿Qué se debe hacer? Realizar una caracterización previa. Las características del sitio y características climáticas. También es importante tener en cuenta la caracterización climática de la zona. Información sobre el tipo de suelo es importante en la zona, ojalá cuando se tenga, buscar los mapas, buscar otros estudios municipales. Muchas veces la gente está preguntando ¿qué tipo de suelo hay en cada zona? A veces la información está inclusive publicada, la tiene el IGA, la tienen los municipios, y eso pues ayuda bastante por lo menos a tener una idea de quién es ese suelo, de conocer el ente con el que trabajamos. Revisar también esa caracterización previa, por ejemplo, si hay signos de erosión, qué tal es la pendiente, cuáles son las geoformas predominantes, el historial de manejo. A veces solamente se pregunta al agricultor, ¿qué fue lo último que aplicaron? Es importante tener un historial de manejo tiempo atrás, poderlo revisar. Ubicación, cuando vamos a hacer acá esa caracterización previa, ubicar las áreas ecológicas adyacentes que son sensibles a las intervenciones, mirar si hay una quebrada, mirar si hay otras zonas pues, en lagos y demás que pueden ser susceptibles de alguna intervención que hagamos, tener esa caracterización previa. ¿Cuándo se debe muestrear y cuántas muestras? Es muy difícil decirlo porque eso ya depende del tipo de trabajo, pero en términos generales, esto es una aproximación general, los muestreos deberían ser por lo menos anuales y cuando el clima esté más estable y el suelo no esté, digámoslo, tan movido. Un muestreo anual podría ser para buscar evaluar algunas de estas indicadores de calidad. Siempre buscarla en la medida de lo que se pueda, hacer muestras compuestas, al menos 8 submuestras, y caracterizar las zonas para muestrear. También se comete ese error de que no se hace en su muestra, se hace una muestra aislada o dos, se mezcla o se manda a una persona, simplemente tómeme una muestra para cualquier tipo de análisis, y no es así. Uno de los mayores errores que se comete en los análisis que se hacen es el muestreo. Entonces, a veces la persona dice, no, es que yo llevé la muestra al laboratorio y me salió esto. Pero a mí ya me ha pasado que uno se devuelve y se da cuenta que a veces se le dijo al trabajador, tómeme una muestra de la finca, y de las fincas que él va y toma simplemente una muestra en un sitio. Y ya de ahí para adelante ya no tenemos nada que hacer con el resultado del análisis de suelos. Es importante hacer monitoreo en el tiempo del cambio de las propiedades indicadores de la calidad del suelo. En los indicadores de calidad del suelo, entonces yo les mencioné en el anterior que les iba a hablar de estos 3 indicadores biológicos, químicos y físicos. Estaba más arriba, es la misma. Aquí solamente me voy a enfatizar, a mover un poquito, hablar un poquito solamente de los físicos, de algunas cosas que hemos trabajado, son pocas, en la facultad hemos trabajado poco este componente. Para el análisis de suelos, que lo coloco entre comillas porque en realidad es un análisis de suelos, evaluar la fertilidad física. Esos indicadores de calidad, estos son los que están en el anterior, solo que los coloco acá para que lo traigan a la mente cuáles son. En la facultad se han realizado algunos trabajos relacionados que nos han permitido, por ejemplo, para mirar emisión de gases, efecto invernadero, entonces se han evaluado algunos de los indicadores de calidad de fertilidad física. Para mirar la existencia de carbono, para realizar el cálculo de aplicaciones de abonos orgánicos, un trabajo que se hizo, por ejemplo, para aplicación de orina de heces frescas en Kikuyu, y para la aplicación de enmiendas y fertilizantes. Les voy a poner unos ejemplos de lo que digo acá, algunos trabajos que se han realizado. Tenemos por ejemplo, en el que se ha trabajado con un profesor de la Universidad Nacional, el profesor Juan Carlos Loaiza, el profesor Mario Fernando. Este es el equipo pues, de trabajo, algunos estudiantes de Zootecnia,
Felipe, Marisa, Mateo. Bueno, ahí están los nombres de los chicos que han trabajado, de hecho, pues muy entusiasmados con el tema. Con la instalación de estas parcelas, tenemos unas parcelas instaladas y para ello, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Mirar qué suelo es, por eso hicimos las calicatas y hicimos la descripción de los suelos que estamos trabajando, que son unos andisoles y se establecieron unas parcelas de escorrentía, que acá lo pueden ver en la imagen, esta es el tipo de material que se estableció para que el animal no lo dañe. La idea es que el animal se para acá, pero puede deslizarse, digámoslo así, sin que el material se dañe. Y tenemos la posibilidad de recoger agua de el agua de escorrentía, el agua superficial y el agua de percolación. Acá la vemos, el agua de percolación, acá tenemos los lisímetros y una cosa muy importante que siempre es clave tenerlo para hacer, como estamos hablando de parcelas de escorrentía, para hacer balances de aguas, tener siempre un pluviómetro inclusive por parcela para poder medir también la lluvia y lo que les decía, algo pues de las variables, algunas climáticas pues que podamos hacer. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de trabajos? Mirar qué nutrientes se pierden por el uso que se le está dando a ese suelo, tanto de forma de escorrentía como en escorrentía como por percolación. Y para ello se tienen que hacer pues algunos de los análisis, como decir la densidad aparente, también tenemos pues algunos datos de estructura y demás. Aquí tengo algunos resultados preliminares porque pues todavía nos falta sacar los resultados de esta información. Por ejemplo, según las geoformas, en esas parcelas se ha encontrado pérdida de calcio en los flancos convexos, o sea, en los sitios que tienen forma convexa es donde hay mayor pérdida de calcio. Es uno de los ejemplos pues como tal, no tengo pues como tiempo para ahondar mucho en otros, pero algunos pues por lo menos les voy a hablar. Desde el punto de vista de los indicadores de calidad del suelo relacionados con la parte biológica, tenemos estos, por ejemplo, que hemos trabajado, algunos de los grupos funcionales que ya vamos a ver enseguida, perfiles de ácidos grasos y análisis molecular un poco menos. Hay algunos trabajos de actividades enzimáticas y de respiración. En este orden de ideas, los análisis, todo lo que cuando uno evalúa la fertilidad biológica, esto debe ir pegado de unos parámetros químicos que complementan ese análisis, que los tengo acá como parámetros que complementan, químicos que complementan. No es que complementan, es en el sentido de que son necesarios para uno poder tener una idea general de lo que está pasando. Uno de ellos, el carbono total, otro el nitrógeno total, el nitrógeno asimilable cuando lo tiene y dependiendo pues para qué lo necesite, el fósforo inorgánico asimilable, el pH, las bases de cambio y los elementos menores. Son muy importantes a la hora de medir esta fertilidad. Algunos de los trabajos realizados, por lo menos que se han hecho pues en esta área, por ejemplo uno de ellos cambia la estructura de la comunidad microbiana por efecto de la siembra de pasturas con gramíneas y leguminosas. ¿Cómo se han analizado? Por perfiles de ácidos grasos y actividades enzimáticas. La respiración del suelo como indicador de la actividad microbial y como respuesta al manejo de las pasturas y de algunos cultivos también se han realizado. También tenemos trabajos de respuesta a la inoculación con hongos micorrízicos, aislamiento de bacterias fijadoras de nitrógeno, preparación de inoculantes y respuesta en campo de pasturas con leguminosas o con componente arbóreo en sistemas silvopastoriles. Evaluación del efecto de la aplicación de desestrina frescas en pasturas de quicuyos sin fertilización previa, por ejemplo. Esta es una pregunta. Yo me acuerdo que alguien, por eso la coloqué acá, porque un estudiante me decía una vez, profe, ¿el suelo respira? Pues sí, el suelo sí respira, acá lo tengo. Es un indicador de la actividad biológica. Hay unas excepciones que a veces el mal manejo hace que esa respiración se incremente. Entonces hay que tener como claridad con eso, ¿cierto? En este punto de que si el suelo respira, en la facultad hemos hecho ya numerosos trabajos, nos ha tocado duro estandarizando la metodología hasta que nos tocó comprar un equipo automatizado, nos tocó comprar la base y el ácido diluidos pues estándar porque no nos daban, pero bueno, pues he tenido un equipo que me ha ayudado bastante, los estudiantes han trabajado bastante, el profesor Silvia Ayala me ha ayudado bastante en la estandarización de la técnica. Y hemos hecho algunos trabajos en cacao y en pasturas con estudiantes y bueno, en la parte del proyecto de laboratorios territoriales tenemos unos resultados también preliminares.
con esta prueba de respiración. ¿Para qué nos sirve esta prueba? ¿Por qué digo que si el suelo respira? ¿Para qué nos sirve esta prueba? Y está caracterizada como actividad biológica y de todas formas algunos autores la tienen como una prueba bioquímica, porque lo que medimos simplemente es el desprendimiento de CO2 que realizan los microorganismos, porque ellos son los que están respirando. Entonces lo que hacemos es simplemente una valoración de acuerdo al CO2 que están liberando los microorganismos. Podemos establecer, digamos, por decirlo así, si hay mayor actividad biológica o menor, ¿sí? Es como más o menos lo que se hace. Más o menos que se ha encontrado en algunos de los trabajos que se han hecho en las haciendas de la Universidad de Cacao, se han encontrado algunos datos, más o menos estos, de entre más o menos alrededor de 6, 16, en fin, microgramos de CO2 por gramo de suelo seco por día. Esta es una unidad de medida. A veces ustedes la encuentran en la literatura como miligramos por kilogramo, en fin, simplemente la cambian, pero la clave es que usted cuando lo vaya a comparar sepa qué unidad está comparando con cuál. Tenemos algunas referencias pues, de algunos trabajos que también se han hecho en Colombia. Yo les dejo las referencias al final, inclusive por si alguien las quiere revisar. ¿Qué problema hemos tenido? Miren la frecuencia, por eso coloqué este grafiquito. La repetitividad de los ensayos. Hay que hacer muchas repeticiones, hay que volver a medir, entonces le cuesta a uno bastante porque miren que no tenemos una distribución muy normal, digámoslo así. Entonces ahí tenemos pues algunas dificultades. Otra de las técnicas es el uso del perfil de ácidos grasos. Esa es una técnica bastante importante y bastante buena y bastante moderna. Este perfil de ácidos grasos, ¿por qué nos sirve? Porque tenemos unos ácidos grasos diagnósticos que nos ayudan. Entonces hay unos ácidos específicos para bacterias, hay otros para microorganismos en general, hay otros para hongos e inclusive hay ácidos grasos específicos para hongos micorrízicos. Entonces, como tenemos estos ácidos grasos diagnósticos, con base en ellos nos permite conocer, al extraer los ácidos grasos del suelo y correrlos pues por el cromatógrafo, encontrar los picos del cromatógrafo nos permite comparar con estos patrones y saber esos ácidos grasos a qué poblaciones corresponden. Entonces hacemos un conteo indirecto de las poblaciones a través de la medición con perfil de ácidos grasos. Bueno, aquí está ya explicado pues todo el detalle de cómo se hace para los análisis estadísticos, cómo se hace. Normalmente hay que transformar estos valores con arcoseno porque si no es imposible hacer un análisis de ellos, pero casi toda la literatura los transforma. Otra de esas técnicas es la medición de actividades enzimáticas que les mencionaba. Esas, por ejemplo, son las curvas para medición de sulfatasa, de fosfatasa, de beta-glucosidasa. Entonces uno hace las curvas, ¿cierto? Y la ventaja de estas actividades es que son indicadoras de cómo está el comportamiento de los microorganismos que están actuando en ese ciclo. Por ejemplo, la sulfatasa, entonces nos da es un indicador de qué está pasando con los organismos relacionados con ese ciclo del azufre. Son bastante interesantes. Este es un trabajo pues que no se hizo, es un trabajo que no se hizo acá, es con estaciones, pero aquí sí podemos ver, por ejemplo, cómo se diferencia la actividad de las enzimas, en este gráfico, de acuerdo a las estaciones. Entonces vemos, por ejemplo, que unas enzimas tienden a predominar más cuando es la estación de primavera, mientras que otras cuando son la estación de verano, mientras que otras cuando son la estación de otoño. Por ejemplo, en esta estación hay una gran actividad de la enzima ureasa, porque aquí se disminuyen los efectos de la fertilización en muchas ocasiones, entonces a veces esta enzima nos ayuda inclusive a hacer disponible un poco de nitrógeno en el suelo, por decir algo así, para la planta. Entonces sí encontramos diferencias, inclusive pues en otros trabajos también. Por ejemplo, está relacionado, estas actividades enzimáticas acá están relacionadas con la presencia. Aquí este trabajo lo que va a indicar es los que están digamos, transparente, este trabajo es 5 tratamientos donde incluyen gramíneas y leguminosas. El primero es solamente gramínea y el segundo leguminosa, y aquí son proporciones de las dos. ¿Cuál es la diferencia? Que los tratamientos que están transparentes no se les aplicó fósforo, y los que están oscuros, por decir algo, se les aplicó fósforo. ¿Qué se encontró en estos trabajos? Que la actividad enzimática
varía de acuerdo inclusive a la presencia del fósforo. Entonces, muchas veces existen trabajos donde uno puede combinar, ver el efecto de la aplicación de los fertilizantes, de algunos de los fertilizantes, en la actividad enzimática del suelo. Y vemos algunas influencias importantes. Aquí pues no me voy a detener, pero es como para que sepan pues para qué nos pueden servir. El efecto de la siembra de pasturas diversificadas en este trabajo, por ejemplo, que es una alfalfa con un dactilo, en él se ve la actividad biológica del suelo y la presencia de otras especies de plantas. ¿Cómo la vamos a ver? Por efecto de la siembra de las pasturas. Entonces, el mero hecho de sembrarlas marca una diferencia con respecto a las que son no sembradas, hasta tal punto que se ha encontrado, por ejemplo, mediante este análisis factorial de correspondencia, que es un análisis que se hace para variables dicotómicas de presencia o ausencia de especies, se ha encontrado, por ejemplo, que los tratamientos que algunos tratamientos por la presencia de algunas de las especies, sobre todo de las leguminosas, hace que aparezcan otras especies. Estos tratamientos son tratamientos que incluyen alfalfa. Y normalmente, entonces, ¿qué sucede en este tipo de trabajos? Que por la presencia de una leguminosa hay otras especies que pueden también convivir allí en aquel sitio. Mientras que los tratamientos estos, que son tratamientos sin las monocultivos, son sobre todo de monocultivos, no se quedan más que todo como monocultivo, mientras que las especies combinadas hacen que aparezcan otras especies. ¿Eso por qué es importante? Porque si nosotros contribuimos a que las pasturas tengan diversidad, ellas también nos van a ayudar a fomentar esa diversidad. Y si no, se nos van a desaparecer algunas de las especies. Este es otro tipo de análisis que se hace, que es el análisis molecular, una de las técnicas que se emplea la DGG, que es una electroforesis con gradiente de naturalización con urea, que simplemente se hace pues y nos permite conocer según el avance de las bandas para detectar las poblaciones que no se pueden aislar o cultivar en medios de cultivo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque resulta que del suelo creemos que conocemos mucho de microorganismos y no conocemos nada. No llegamos al 10% del conocimiento de los microorganismos, no se han podido aislar en condiciones de laboratorio, no se pueden cultivar. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que no los conocemos. Los poquitos que conocemos nos dan muy poca información. Una de las técnicas útiles que ha salido en los últimos 20, 30 años, porque tampoco las cosas pues son tan nuevas, es el análisis por ADN, porque al extraer el ADN del suelo nos sale el ADN total de todo. Entonces esto por lo menos nos permite hacer un conteo indirecto de las poblaciones microbiales. Desafortunadamente pues estas técnicas son costosas. ¿Qué importancia futura tienen los grupos funcionales de los microorganismos? Hoy en día se aboga más inclusive por trabajar con grupos funcionales que por trabajar con microorganismos aislados. Antiguamente se pensaba más en buscar una cepa, por ejemplo, de una bacteria fijadora de nitrógeno específica para un cultivo, una cepa de hongo micorrícico útil para tal cultivo y demás, y se evaluaban de forma aislada. Ahora inclusive se trabaja con consorcios de microorganismos, que inclusive la idea es hasta utilizarlos junto con algunos nutrientes con los que sean compatibles para aplicar directamente los productos que tengan tanto nutrientes como microorganismos conjuntamente. Esos grupos funcionales, ¿por qué son importantes? Son una alternativa al uso indiscriminado de agroquímicos que, ya ustedes saben, contaminan las aguas, generan gases de efecto invernadero, por ejemplo, las altas aplicaciones de cal, que siempre hemos considerado que la cal es una enmienda de uso positivo, sí lo es, pero cuando se hacen altas aplicaciones, todo el CO2 nos va para la atmósfera. Y se disminuye la biodiversidad en el suelo y de las plantas. La aplicación de nitrógeno tiende a reducir la diversidad de especies. Por ejemplo, miren, esto es tan importante que a veces no se considera, que simplemente consideran que aplicar nitrógeno para que la planta crezca y ya. Pues no, tenemos una gran desventaja, que las altas aplicaciones de nitrógeno nos reducen la diversidad de especies. Al reducirse la diversidad de especies de plantas, se disminuye, también se reduce la diversidad de especies de microorganismos, se reduce también la biota. También hay una cosa importante, es que los efectos del fósforo son poco conocidos. De hecho, con el nitrógeno se ha trabajado más, con el fósforo se ha trabajado menos. Y el fósforo tiene más problemas. ¿Por qué razón? Porque es una fuente agotable. Porque el fósforo presenta alta fijación y presenta poca disponibilidad.
Este es uno de los frentes grandes, uno de los retos grandes que hay que trabajar en estas áreas, el uso del fósforo. Y otra razón importante es la baja disponibilidad de otros nutrientes, no solamente pues de ellos, sino de otros nutrientes. ¿Por qué el fósforo es importante? Que es uno de los que deberíamos abocar bastante por trabajar. Aquí voy a pasar de una forma rápida para no pues demorarme mucho, muy con el tiempo. Madre. Bueno, este simplemente es para que tengan en cuenta que la fertilización de fósforo en la actualidad, el fósforo en el suelo está en varias formas, en forma orgánica, en forma inorgánica. Tampoco se conoce de él, que miren los porcentajes que nos da la literatura, entre el 30 y el 65, eso no dice nada. Entre el 35 y el 70 tampoco dice nada. Se conoce muy poco del fósforo. ¿Y qué tenemos que saber del fósforo? Que tiene muy baja movilidad y en el suelo tiene muy baja concentración. Uno de los organismos que ha ayudado un poco al fósforo son los hongos micorrízicos y esa es una de las razones por las que son tan estudiados. El fósforo en la agricultura, lo que sabemos y que tenemos que tener claro es que es una fuente agotable. ¿Qué se espera para el año? Miren, para el año 2040, miren lo que se espera, la producción que se espera del fósforo, todo lo que tenga que ver con fósforo en la agricultura es que las fuentes son agotables, no vamos a tener fósforo. Esa es una de las razones importantes para estudiar el fósforo. Genera muchos problemas ambientales. Acá va a pasar pues más rápido, esto ya lo saben, si no ahí les queda pues para la presentación, está pues claro que el consumo en general de los fertilizantes nitrogenados ha aumentado mucho, también el de los fertilizantes fosfóricos, obviamente a un ritmo menos acelerado, pero también. Los cambios en el fósforo del suelo, se han dado bastantes cambios en el fósforo del suelo, cuando se manejan con leguminosas. Resulta que las leguminosas, nosotros creemos que siempre nos aportan nitrógeno. Si una leguminosa no está fijando nitrógeno, se convierte en una extractora de nitrógeno. Eso hay que tenerlo claro. Si la leguminosa no lo está haciendo, nos extrae el nitrógeno que hay en el cultivo. Y esas leguminosas también requieren energía, también requieren fósforo. Entonces, miren, por ejemplo, en este tipo de trabajos donde se ha encontrado que la presencia de las leguminosas hace que ellas extraigan mucho más fósforo del que con respecto al control del que ellos necesitan. Bueno, esto es para ver los cambios del contenido de nitrógeno del nitrato, ahí no me voy pues a detener, esto solamente para decirles que la presencia de las leguminosas hace que se cambien, digámoslo así, los contenidos de nitrógeno. ¿Por qué? Por el aporte que hacen pues cuando uno las tiene inoculadas, si no las tiene inoculadas pues no. La tercera parte de la que voy a hablar, yo como estoy con el tiempo, perdón porque me da pena pues pasarme con ustedes, es una hora. Bueno, la tercera parte de la que voy a hablar de los indicadores de la calidad del suelo son los indicadores químicos. En esos indicadores químicos ya habíamos visto que están todos estos, ¿sí? Y acá los traigo. Y en esos indicadores, perdón, esto me faltaba de los indicadores biológicos. Qué pena con ustedes. Esto me faltaba de los indicadores biológicos. En los indicadores biológicos, también en la facultad, por ejemplo, esto es como para que se ilustren un poco los trabajos que tenemos en la facultad. Tenemos un trabajo, por ejemplo, de bacterias fijadoras de nitrógeno, de un estudiante de la facultad que se llama Juan Esteban Tamayo, pero él está haciendo el trabajo utilizando organismos conjuntos, tanto las bacterias fijadoras de nitrógeno como los hongos micorrízicos, y con unas aplicaciones de fósforo en un trabajo que está haciendo de quicuyo con una mezcla de trébol. Este es el trabajo que él tiene establecido en campo. En este momento este trabajo está pues en evaluación. Ahí pueden ver perfectamente la mezcla de su quicuyo con el trébol. Otro de los trabajos que se está haciendo en la parte pues, biológica con hongos micorrízicos, por ejemplo, Acaulóspora colombiana, en Titonia diversifolia, con otro profesor, con el profesor Luis Alberto, y estos tres estudiantes, Iván, Johan y Juan David, ellos están haciendo un trabajo que están realizando pues en este momento sobre uso de micorrizas en Titonia, y también pues han encontrado la respuesta casi que visible antes de hacer las evaluaciones. Otro de los trabajos en la parte biológica que también es bastante importante es, mira, lo de las reservas de carbono. Esto lo realizaron unos estudiantes también, Marisa, María Fernanda y Alejandro, para mirar cómo el carbono está en los diferentes compartimentos de la planta y sobre todo y en el suelo.
¿Por qué traigo este trabajo aquí? Alguien dirá, no, pero ¿por qué en la planta si la presentación es sobre suelos? No, porque hay que evaluar la condición total del aporte que tiene todo el quicuyo al suelo, que siempre hemos considerado que las pasturas son, en general la ganadería pues es mala para la agricultura porque son emisores de carbono, pero resulta que las pasturas, por ejemplo, contribuyen bastante de una forma positiva a mantener esas existencias de carbono, no a capturarlas, sino a mantenerlo más bien como en reservas, por decir algo, carbón que permanece. Entonces se ha encontrado bastante aporte de carbono en los primeros 20 centímetros de profundidad y en el colchón del quicuyo, que almacena bastante carbono. Estos son algunos de los resultados. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este perfil, miren cómo se alcanza a ver todo el colchón que tiene el quicuyo. Todo esto tiene un carbón que se queda un poquito más en la pastura, porque el animal no se lo lleva todo. Y miren las raíces del quicuyo, miren todo lo que baja, que uno siempre piensa que nada más están los primeros centímetros. Pues realmente hay un buen aporte de carbono y tenemos pues algunas respuestas, pero no me da tiempo pues de detenerme a explicarlas. Este es otro trabajo con el profesor Orlando de la Nacional, el profesor Mario Fernando y también otros estudiantes, que nos ha servido para mirar cómo cambia el carbono por el manejo del suelo. ¿Qué encontramos en general? Que al comparar el carbono que se almacena en el suelo, en un suelo de bosque y en esos mismos suelos, porque les conocemos pues el historial, ubicamos fincas en el mismo sitio donde están ubicados los bosques, con quicuyo con menos de 15 años, 15 y 30 años y con más de 30 años, mire que se encontró que en realidad los quicuyales tampoco están afectando tanto el suelo comparado con los bosques o inclusive con los helechales, con los sitios originales donde estaba nada más el helecho. De ahí pues sacamos una pequeña conclusión, que este trabajo pues está en proceso de publicación, de que el quicuyo tampoco es que haya afectado tanto como se cree. En realidad ha aportado, porque el quicuyo inclusive miren que en las zonas de loma él ayuda a amarrar y a retener ese suelo, porque es estolonífero y por todo ese colchón que él termina formando, y las raíces bajan en profundidad. De hecho, aquí tenemos pues las mediciones todas en diferentes fincas y con 5 repeticiones de hecho. Otro trabajo que se ha hecho importante, que tiene que ver con las propiedades biológicas, es las emisiones de gases por diferentes usos del suelo. Este es de una estudiante, Julie, está en su trabajo de grado en proceso. Se han hecho las mediciones de CO2 pues, por diferentes usos del suelo con estas camaritas, y también ha hecho estudios de mineralización en el tiempo. Entonces ella pone a incubar los suelos y hace las mediciones cada mes. Y entonces eso significa que hay unos de estos, digamos, tubitos que está poniendo ahí en el suelo, que los tiene que incubar 8 meses para poder hacer, para mirar la mineralización en el tiempo cada mes, y se mide durante 8 meses, que fue pues, su trabajo. ¿Qué se encontró de este trabajo? Las correlaciones que hay en términos generales, muy difícil este trabajo, muy difícil para medir, porque las condiciones son muy variables, las emisiones de CO2 son bastante variables, entonces es bastante difícil encontrar correlaciones, a pesar de que se han hecho medidas en el tiempo. Sin embargo, pues esas son las dificultades siempre que hay con los trabajos de campo. Con respecto al análisis, con respecto a la fertilidad química, lo que tiene que ver con el análisis de suelo de la fertilidad química, la base siempre ha sido el análisis de suelo vía química húmeda, que es el análisis tradicional, y ese sigue siendo la base de todas las determinaciones, y siguen siendo la base para la calibración de equipos. En la actualidad, en la facultad vamos a trabajar con el uso de imágenes hiperespectrales, entonces para calibrar estos equipos vamos a utilizar como base la química húmeda, o sea, ya sigue siendo la base para ello. La otra opción que hay para el análisis de la fertilidad química con respecto a la vida tradicional es el análisis con base en ecuaciones de predicción desarrolladas a partir de unas curvas de calibración. Un ejemplo de ello es el uso de imágenes hiperespectrales. Hay otras metodologías, nosotros vamos a trabajar esta. Con respecto a las propiedades químicas que se ha hecho en la facultad, se han hecho algunos trabajos como este, por ejemplo, para ver la distribución espacial de la materia orgánica del suelo en finca lechera del norte de Antioquia, para lo cual se hicieron 414 análisis de suelos, que pues a mí me parece que son muchos, porque un mero análisis ya saben ustedes cuánto cuesta.
y nos permitió construir estos mapas. ¿Para qué son importantes estos mapas para nosotros? Porque, por ejemplo, nosotros que hacemos los cálculos de aplicación de nitrógeno en pasturas de clima de trópico alto con base en la tasa de extracción, estos mapitas nos permiten conocer la materia orgánica que tiene ese suelo, por ende el nitrógeno que nos puede aportar. Y con base en eso podemos hacer los cálculos de cuánto nitrógeno nos aporta el suelo y cuánto le tenemos que aportar nosotros. También es importante distribución espacial del contenido de aluminio. ¿Por qué razón? Porque a veces se mide el pH, pero desafortunadamente el pH pues no es un dato que nos sirva mucho para hacer cálculos. De hecho, no nos sirve para hacer un cálculo de una enmienda, necesitamos el contenido de aluminio. Entonces, este me parece un dato bastante interesante. Inclusive no tenemos mucho problema de aluminio en términos generales, porque hasta 2, digámoslo así, no hay tanto problema con el aluminio. Sin embargo, uno también puede hacer sus mapas de pH. Tenemos solamente, pues, de los pocos trabajos que hemos hecho, es este que se hizo con el profesor Juan Carlos de la Universidad Nacional, un mapita de pH que se hizo, pues, en su momento para la finca La Montaña. Uno dice, ¿para qué sirve? Siempre sirve algo tener el dato, ojalá uno tuviera todo el análisis pues también del aluminio, porque el pH sí es uno de los que tiende a ser un poco más estable pues en el tiempo. Con respecto al uso de las imágenes hiperespectrales, ¿qué fundamentos tenemos? Que los métodos de química húmeda obviamente ya sabemos que son más precisos. El uso de estas imágenes nosotros las utilizaríamos como una metodología robusta. Pero robusta, ¿en qué sentido? Que es simplemente para toma de decisiones y para caracterización general, pero no para, digamos, para mediciones puntuales. Esperamos que a futuro presente menores costos. Inicialmente, mientras se implementa, obviamente los costos son altos. No usa reactivos, los resultados son rápidos, permite guardar las muestras porque creamos unas librerías espectrales para análisis posteriores. ¿Qué desventaja tiene? Tiene los costos iniciales porque hay que hacer calibración, desarrollo de ecuaciones y son obviamente métodos menos precisos. Pero la base de estas metodologías nuevas sigue siendo la química húmeda. Con la química húmeda es que podemos realmente calibrarlos. En la facultad se está trabajando en un proyecto CEDAI. Aquí no me voy a detener con lo del proyecto. Sí. Con lo del proyecto, en términos generales, este proyecto tiene 3 componentes y dentro de esos 3 componentes, nosotros trabajamos en el componente 1 y dentro de ese componente 1, nosotros trabajamos en un solo subcomponente que es implementar un sistema experto de información y comunicación. Y dentro de ese subcomponente, o sea, dentro, muy abajo estamos nosotros, mejor dicho, el proyecto es mucho más grande, lo que quiero decir. Lo de nosotros es un subproyecto que es desarrollo de un modelo tecnológico de evaluación y monitoreo de las propiedades físico-químicas del suelo mediante el uso de imágenes obtenidas con cámaras hiperespectrales. Este es el proyecto, este es el equipo de trabajo que tenemos. Vamos para acá para que no se lo alcanzan a ver. Sí. El equipo de trabajo que tenemos está pues conformado por Linda, Julián David, el profesor Luis Fernando, Mario, el profesor Mario Fernando, Mateo Vargas, que es el estudiante de maestría. Bueno, y estamos pues iniciando con este proyecto. Aquí hay algunos de los principios de las imágenes y del uso de imágenes hiperespectrales. La diferencia pues con el uso, las ventajas de las imágenes hiperespectrales que captan información en todo el rango del espectro electromagnético, que esa pues es algo muy importante y que además pues, nos permite captar información más detallada con respecto a las cámaras multiespectrales. Nos permite tener librerías espectrales para los trabajos posteriores, es útil pues en agricultura de precisión, hay un gran número de publicaciones por diferentes instituciones que las han utilizado. En términos generales, esta no es para detenerme, esta solamente para mostrarles las bandas con las que se ha trabajado, las bandas utilizadas para propiedades físico-químicas en general. Por ejemplo, van bandas pues desde el 400 hasta el 1000, pero también tenemos las bandas por encima de 1000 para los metales pesados y demás. Algunas de las propiedades que se han utilizado para evaluar conductividad eléctrica, para evaluar arena, contenido de limo, arcilla, bueno, y lo que se hace es que se seleccionan algunas bandas. Con base en este reporte de literatura es que nosotros vamos a empezar nuestro trabajo. Hay algunos parámetros que he referenciado ya en la literatura con unos errores aproximados por encima del 0.7 para muchos. Una de las que es bastante difícil y la información es muy complicada es para el fósforo al parecer. Sin embargo, lo que tiene que ver con textura, nitrógeno y carbono son más fáciles.
Algunos de los metales pesados también, pero no todos. El fósforo no tanto. El fósforo siempre tiene dificultades para su medición. Hay algunos reportes también de múltiples bandas para todos estos parámetros, por ejemplo, para calcio y magnesio. Son las bases de cambio que más fácilmente se pueden ajustar, y el carbono orgánico. ¿Esto para qué? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que he reportado también? Que se hace la calibración, por ejemplo, para carbono orgánico, para nitrógeno total, para arena. Miren que hay curvas de calibración pues ya reportadas por otros autores y desde el año 2006, no es algo pues tan nuevo tampoco. Este es para mostrarles que nosotros vamos a hacer este trabajo básicamente tomando las imágenes directamente al suelo. ¿Por qué razón? Porque no se pueden tomar imágenes aéreas porque la vegetación va a influir. ¿Cuál es la razón? Que la vegetación tiene rango de absorción en la misma longitud de onda, digámoslo así, que el suelo expuesto. Entonces si queremos hacer un trabajo más o menos que nos dé algo serio, tiene que ser directamente pues las imágenes sobre el suelo, como para tener pues como una claridad de por qué se va a hacer así. Se va a empezar con Mateo Vargas, que es el estudiante de maestría. Él va a empezar el trabajo con lo que tiene que ver con textura. El trabajo de él se llama Desarrollo de ecuaciones de predicción para la determinación de textura del suelo mediante el uso de imágenes hiperespectrales en periodo dedicado a la producción de leche, carne, cacao y flores en Antioquia, como parte pues del componente del proyecto SEDAI. Como consideraciones finales, en términos generales, tengo la siguiente: definir los indicadores de calidad del suelo a evaluar de acuerdo a múltiples criterios. Tener claro que aquí no tenemos una lista de indicadores únicos. De acuerdo a que principalmente a los objetivos de investigación, a los impactos ambientales que se generen, a los impactos en el sistema productivo, entre otros. Muchas otras consideraciones se pueden tener en cuenta de hecho. Las evaluaciones deben realizarse en varios momentos y guardar registros que permitan monitorear los cambios en el tiempo. Eso es muy importante, no dejar los trabajos aislados. Analizar la información de los resultados de los análisis de suelos a la luz de la información sobre producción y rendimiento de las pasturas o de los cultivos y de la información complementaria que se tenga en los sistemas productivos. O sea, no hacer los análisis aislados. Se debe tener cautela a la hora de pensar en extrapolar los resultados, ya que las condiciones edafoclimáticas, la biota del suelo y la comunidad vegetal son distintas. Entonces, esa es una de las razones por las que, hago un paréntesis, perdón, a veces usted encuentra respuesta de un hongo micorrízico que nos ha pasado, o de una bacteria o de cualquier grupo de organismos en un sitio y en otro no funciona. Entonces, lo que dicen es, no, es que no sirve. No, lo que pasa es que en esas condiciones, con ese suelo, con esas condiciones climáticas, y fuera de eso, con todos los microorganismos que se van a encontrar allá, con los que tiene que entrar a competir, hace que la respuesta sea distinta. Entonces, casi que cada estudio tiene su propio proceso. Las aplicaciones excesivas de nutrientes pueden disminuir la diversidad de la biota del suelo o de la comunidad vegetal. De hecho, la desaparición de una especie vegetal puede hacer que desaparezca del ecosistema parte de la biota edáfica asociada. Eso a veces se tiene que tener claro, que la desaparición de lo que hay arriba también va a veces junto con lo que hay abajo dentro del suelo. Eso también es muy importante, esta última que les digo, emplear técnicas de análisis multivariado que permitan dimensionar y analizar los resultados de forma más sencilla, teniendo en cuenta los indicadores seleccionados en los 3 tipos de indicadores físicos, químicos y biológicos del suelo que se tengan. O sea, buscar más bien los análisis multivariados y no los análisis simples, porque un análisis simple, por ejemplo, de una actividad enzimática, si hacemos por ejemplo, una para el carbono, para ver la actividad de la beta-glucosidasa, puede que esa actividad esté baja, pero puede que realmente la forma en la que está el carbono sea útil o algo, o sea, no necesariamente lo uno se correlaciona con lo otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Varios análisis, no uno solo nos va a ser indicador. Existen técnicas robustas de análisis que permiten tener criterios generales para la planificación, pero que se deben evaluar con cuidado a la hora de tomar decisiones específicas sobre el manejo de las producciones. Este es el ejemplo del uso de las cámaras hiperespectrales, que ya al pensar, por ejemplo, por el momento en tener las evaluaciones con esas cámaras y que reemplacen las técnicas químicas tradicionales, no se trata de eso, se trata de complementar y de hacer más eficiente el proceso, pero no de reemplazar exactamente. Los nuevos enfoques en análisis de suelos están direccionados a buscar análisis globales del impacto del uso de los suelos en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, que permitan un uso adecuado de este recurso, agotable y poco recuperable en el tiempo.
Muchas gracias. Bueno, tengo un minuto. Muchas gracias, profesora Marisol, por su presentación y por compartirnos sus experiencias y las investigaciones que se están llevando a cabo y sobre todo la importancia del suelo para todos estos sistemas de producción. Tenemos por acá tres preguntas, cuatro. La primera dice, teniendo en cuenta la sostenibilidad del suelo, ¿qué criterios se deben trabajar para lograr esa sostenibilidad si el económico siempre prima sobre el ambiental, teniendo en cuenta que el 33% del suelo del país está sobreutilizado? La primera parte es qué criterios se deben tener en cuenta para... O sea, teniendo en cuenta la sostenibilidad del suelo, sí. ¿Qué criterios se deben trabajar para poderlo lograr? Sobre todo están poniéndolo como en el balance entre la parte económica y la sostenibilidad del suelo. Pues yo diría que es bastante difícil considerando la parte económica, como la persona que está haciendo la pregunta lo sabe. Desde el punto de vista económico es bastante complicado. Desde el punto de vista de sostenibilidad, nosotros podemos hacer mucho y podemos hacer muchas evaluaciones. Como dice la misma persona, el 33% está sobreutilizado. Si ya tenemos ese suelo sobreutilizado, ya sabemos que ese suelo no es sostenible. Pero tampoco podemos llegar a decirle al ganadero, no, quite su finca de ahí, que es que usted no puede utilizar ese suelo. Tenemos que convivir con el problema. Eso es lo que tenemos que hacer, convivir con el problema y mirar qué podemos implementar para que esa persona pueda seguir viviendo, digamos, en ese suelo sobreutilizado, por decir algo. Pero lograr la sostenibilidad en esos sistemas que están sobreutilizados es bastante difícil. De hecho, por eso tenemos los problemas de erosión, los problemas de pérdida de suelo, tenemos los problemas de contaminación de aguas que siempre van a estar. ¿Qué se tiene que hacer? Implementar en esas fincas un manejo adecuado de la producción para no continuar causando daños. En muchas ocasiones se ha recomendado bajar la carga animal por hectárea, por ejemplo, lo que yo conozco pues y de la parte que he trabajado, pero a veces le dicen a uno directamente, es que yo no puedo bajar la carga animal porque mi finca apenas es de 2 hectáreas, esos son los animales que tengo y yo no puedo bajar esa carga. Entonces es muy difícil. Que se puede hacer y que se puede recomendar, sí, pero como lo dice la persona desde el punto de vista económico, eso a veces no tiene viabilidad. Nos toca convivir con el problema y casi que a las personas les toca pensar en el manejo de su producción de una manera racional e empezar a implementar sistemas que les permitan tener esa producción ahí algo sostenible. Es lo único que se puede hacer. Muchas gracias. Yo también le complemento la pregunta, la hace Daisy Pérez, Pérez o Páez, Daisy Páez. Daisy, digamos, si usted ha estado siguiendo las charlas de la cátedra abierta sobre sistemas sostenibles, la idea es que hay que generar, y ustedes que son las nuevas generaciones, tienen que generar un cambio en el sistema de producción. Si el sistema de producción sigue igual, es muy difícil, como dice la profesora Marisol, conllevar a una sostenibilidad, porque vamos a seguir la destrucción, la degradación, y no vamos a poder llegar a ninguna parte. Si no hay una transformación hacia sistemas sostenibles, no es posible. Y la transformación hacia sistemas sostenibles, ¿cómo es? Protegiendo el suelo, dejando que no haya un impacto directo y efectivo sobre la lluvia, manejando cargas, animales. Y si la persona no, es que yo tengo que seguir manejando 5 animales por hectárea del suelo y lo que tengo, la pastura y todo solamente me da para un animal por hectárea, pues entonces échese la bendición y destine a que a su terreno se le va a acabar, porque no tiene otra opción, digamos, sino seguir degradando, erosionando y acabando con el suelo y volviéndose un dependiente 100% de fertilizantes. O sea, esos son los principios anti-sostenibilidad. Si se quiere hacer un cambio, tiene que manejarse todo lo que es la estructura, la agroecología, los principios básicos de la sostenibilidad que están enfocados a la protección inicial de este recurso tan importante como es el recurso suelo. Bueno, paso a una segunda pregunta, profesora Marisol. Dice, ¿a qué se debe la aparición
de más especies al sembrar leguminosas? Bueno, por ejemplo, en el trabajo que hicimos, que ese pues, fue uno de los trabajos que hice, a lo que posiblemente se le atribuyó fue porque miren que había unos gráficos de la presencia de las leguminosas con los análisis químicos, y ahí sí se hicieron los análisis químicos parcela por parcela. Como las leguminosas en ese caso estaban inoculadas, sí se encontró un incremento de la presencia de nitrógeno en forma de nitratos y de amonios. Entonces, al haber más nitrógeno que le liberó la leguminosa, puede haber la mayor posibilidad de que algunas de las especies que estaban ahí, obviamente las semillas siempre van a estar ahí en el suelo, ellas no aparecen porque sí, pero no germinan porque no están en las condiciones ideales. Y se puede haber creado también un microclima, porque mire que las plantas, al estar ahí esas plantas, la leguminosa con la gramínea, ellas tenían normalmente un poquito más, digámoslo así, de retención de agua por la raíz más profunda de la leguminosa. Entonces, como la leguminosa va hacia abajo porque tiene su raíz profunda, mientras que la gramínea va hacia la luz, que es lo que siempre se dice, y fuera de eso produce su nitrógeno, ayuda a que otras plantas aparezcan. En este caso, lo que les decía, las leguminosas son muy buenas, pero si usted no las sabe manejar y la tiene sin inocular ni nada, ella antes se le convierte en un problema, porque les trae nitrógeno del suelo. Entonces, en ese caso se debió a eso. Muchas gracias. Una tercera pregunta dice, ¿es bueno aplicar urea y cal al suelo? ¿Cómo debemos aplicarlo? Pregunta Fabián Bonilla. Pues juntas no, porque no son compatibles, pues no se deben aplicar juntas, pero aplicarlas sí. Las cales son buenas, la urea, digamos lo que también, es que no es que uno esté en contra del uso de los productos. Primero que todo, la cal es buena por una razón muy importante, porque le mejora la disponibilidad de otros nutrientes, 1. 2, le aporta calcio. 3, le neutraliza el aluminio intercambiable y por ende se sube el pH. No es que la cal aumente el pH como mucha gente piensa. La cal se aplica con el objetivo indirecto de mejorar el pH. O sea, indirectamente lo mejora, pero lo que nos interesa realmente es que se mejore la disponibilidad de otros nutrientes y se neutralice el aluminio intercambiable, que es el que se genera acidez. O sea, aplicar cal es importante, sí. ¿Cuándo aplicarla? Es cuando se tenga su análisis de suelos, tenga el contenido de aluminio, de calcio, de magnesio, y para eso hay una ecuacióncita con la que uno calcula cuánta enmienda debe aplicar. Mínimo se aplica una vez al año, y ya depende del cálculo, pues sí depende del análisis de suelos. La urea se debe aplicar, pero haciendo el cálculo racional, haciendo los cálculos con base en la tasa de extracción del cultivo. El manejo en las producciones, tenemos algunas producciones en San José de la Montaña y en otras zonas, en otros municipios, con 1000 kilos de urea, 1200 inclusive había una. De urea, 1200 kilogramos de urea por hectárea año, eso es una exageración. Cuando el Kikuyu está de 390 y se pueden hacer los cálculos también teniendo en cuenta cuánto aporta ese suelo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué hay de estudios sobre desamarre de fósforo con silicio? Yo sí he visto algunas publicaciones y algunas cosas, pero no he trabajado en ese campo. Pero creo que en la Universidad Nacional estaban apuntándole a trabajarle algo a ese aspecto. De pronto la persona que preguntó, que revise de pronto los trabajos del profe Walter Osorio. De pronto él tiene algún trabajo de hecho, pero yo no he trabajado con el silicio y el fósforo. Listo, muchas gracias, Mari. Le doy la palabra a María Clara para que por favor nos complementen las preguntas que están por la otra medio. Gracias, profe. Sí, porque tenemos más preguntas también por Facebook. Profesora Marisol, muchas gracias por todos sus aportes. ¿Qué trabajos se hacen desde la academia para garantizar datos como el historial de manejo, aprovechando la tecnología actual? Desde la academia. Sí, ¿qué trabajos hay desde la academia? Pues nosotros en la universidad no hemos hecho trabajos para ir registrando esa información. Los trabajos que se han registrado son solamente los que se han hecho en las haciendas de la universidad que se registren, pero hasta ahora no. Que yo conozca, por ejemplo, quién tiene resultados registrados en los análisis de suelos y que los tienen registrados de hace más de 20 años, por ejemplo, Agrosavia.
los tiene registrados en lo que tiene que ver con suelos y con análisis de suelos. Ellos sí tienen registrada la información. La Universidad Nacional también tiene registros. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, por lo menos en el área de nosotros, tenemos realmente pocos registros. Ahora sí se estaban a empezar a hacer con estos proyectos. Ahora sí la vamos a empezar a hacer, nos toca, inclusive vamos a hacer aplicación, tenemos una aplicación y demás, por ejemplo, para recolectar la información de las fincas. Entonces eso nos va a permitir empezar a recoger esa información. La información, pues por lo menos de los sitios de muestreo, e ir amarrando la información que se obtenga de los análisis con alguna información del campo. En el proyecto SEDAI, uno de los objetivos principales, de hecho, del sistema experto es montar una plataforma donde se vaya registrando la información y se vaya teniendo una información inclusive no tanto estática, sino dinámica, que nos permita estarla alimentando para estarla actualizando. Esperemos que con el proyecto SEDAI también se avance en ese aspecto. Yo le complemento la pregunta, digamos, en la universidad, en conjunto con ESADRA, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hace por ahí unos 4 años, se tuvo un proyecto en el que se hizo una caracterización en el norte, de fincas del norte, de todo lo que fue utilización de fertilizantes, manejo, caracterización en general del sistema de producción, y entre eso se hicieron análisis de suelo en estas fincas que todas quedaron, digamos, mapeadas y muestreadas. Entonces la idea es continuar, digamos, en este proceso desde ese entonces hasta ahora con cada uno de los proyectos que se tienen. En este caso, el que se está haciendo ahora con el SEDAID es tratar de muestrear siempre, tener, digamos, los análisis de suelo respectivos y con base en eso hacer la caracterización y las recomendaciones. Actualmente tenemos un proyecto en el Urabá antioqueño, por ejemplo, que incluye 84 predios, también es financiado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Todos incluyen muestreo, análisis de suelo en su sistema y recomendaciones específicas para su uso. Para el manejo. Correcto. ¿Qué tanto se ha avanzado en la determinación de índices de calidad de suelo? En otras partes mucho, aquí en Colombia más poco. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Colombia, en algunas universidades en Bogotá, en algunas del Valle del Cauca, como la doctora Marina Sánchez de Prager y el esposo de ella, que también trabaja en la parte agroecológica, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Bogotá, hay universidades que tienen bastantes avances sobre estos indicadores de calidad del suelo. Nosotros pues estamos haciendo los pinitos y estamos tratando pues de trabajar también, pero los avances son más en otros países y aquí en el país en otros departamentos. ¿Es posible que en un corto plazo se pueda tener un laboratorio que determine la calidad del suelo con todos los componentes que usted mencionó? Porque dicen que lo común es determinar solamente la fertilidad química. Y Ese es mi también, sueño. complementario a esa pregunta, cuando se manda a hacer el análisis, entonces, ¿cuáles son los parámetros que se deben pedir o tener en cuenta para revisar la fertilidad biológica del suelo? Y si los entregan con valores de referencia o rangos, porque como solo miden fertilidad química y parte de la fertilidad física, entonces, ¿qué información deben tener al solicitar esos análisis? Ajá. Pues sí, ese es mi sueño, tener algún día un laboratorio que yo pudiese ofrecer todos esos servicios de salud y calidad, porque me parece que el suelo hay que mirarlo como un ente que se enferma y mirar que esté sano e intervenirlo pues para que esté sano. Lo decía yo en alguna parte de la presentación, que no hay un criterio completo, universal, que diga que estos son los parámetros que se deben considerar. Los parámetros se consideran de acuerdo a su sistema y de acuerdo a su interés. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un parámetro de calidad del suelo, por ejemplo, el índice de salinidad. Pero el índice de salinidad no nos sirve en los suelos ácidos, nos sirve en los suelos donde tienen problemas de salinidad. Entonces hay unos que, no puedo elegir y decir una lista de parámetros completa lo que quiero decir, sino que dependiendo de las condiciones ya uno elige qué parámetros va a considerar. En cuanto a lo que preguntan de los rangos, habría que pensar en establecer unos rangos, por ejemplo, por decir algo,
Si usted va a mirar en la colonización de hongos micorrízicos, sí se pueden establecer unos rangos que uno dice, uno considera que es una buena colonización de tal a tal, en fin, faltan muchos estudios para poder establecer esos rangos. Pero no en eso falta trabajo, la verdad, y ojalá algún día pudiésemos tener un laboratorio que nos ofrezca eso. Sin embargo, hay algunos laboratorios que además del que te ofrecen los análisis químicos, también te ofrecen algunos de los parámetros físicos y también te ofrecen parámetros biológicos. Nosotros en la facultad pues por ahora no lo tenemos, pero sí los hay en el país. En cuanto a la salud del suelo, ¿cómo definiría esta salud en el caso de los monocultivos de Kikuyo en lechería? Pues el monocultivo de Kikuyo, en cuanto a salud del suelo, el kikuyo es un cultivo complicado porque es que es un cultivo que no es de acá y es invasivo y no deja crecer a nadie. Uno le siembra raigras, a los 2 o 3 años el pobre raigras ya no está. Pero sin embargo, a los que sí no puede sacar es a los árboles. Toca que convivan con los árboles, porque las rastreras en general hay que volverlas a sembrar. Pueden convivir con ellas, pero hay que volverlas a sembrar. Por ejemplo, pues en el caso de tréboles y demás. Y en el caso de otros pastos como el raigras, como ellos tienen otro tipo de crecimiento, no son rizomatosos ni estoloníferos, pues como es el kikuyo, entonces el kikuyo les gana por su hábito de crecimiento. ¿Cómo se definiría allí la salud del suelo? Allí toca definir esa salud del suelo y trabajar en la salud del suelo de las pastoras de Kikuyo con manejo con árboles. Por ejemplo, uno de los trabajos que tiene la profe Liliana Maecha con el uso de titonia. Ese es un excelente aporte y una excelente opción. ¿Por qué? Porque usted puede sembrar la titonia en hileras sin que le entre a competir el Kikuyo. Entonces ahí podría trabajar junto con los árboles, que ella también tiene hecho un sistema muy bonito con los árboles y con la titonia, y yo creo que ahí sí podría uno pensar en trabajar, pero en diversificar el kikuyo como tal, él con otra dentro de otra especie cualquiera de planta que crezca junto con él, es bastante complicado, él es muy agresivo y saca casi a todas, pero podemos hacerle esa jugada, emplearle otras especies con otro porte, que tienen un sistema radicular que explora otros sitios y que fuera de eso van más arriba, entonces ahí no le pueden competir, es lo que yo considero. Cuando usted se refiere a suelo sano, ¿cuáles indicadores observables en campo muestran esa salud? De suelos observables en campo. Por ejemplo, uno de ellos, la formación de las raíces, que se formen buenas raíces, que las raíces sean profundas, porque a veces usted ve las raíces deformadas, usted con solo ve las raíces deformadas ya sabe que hay algún tipo de problema. Ese es uno de los indicadores clave en campo. Otro indicador, la presencia de otras especies. Cuando usted tiene presencia de otras especies, eso ya le está diciendo a usted que ahí pueden haber otros microorganismos, hay otras opciones. Esa presencia de otras especies, que a veces obviamente algunas de ellas se pueden convertir en invasivas y por eso las llamamos pues algunas arbences que no son requeridas en el cultivo, pero es un indicador de buena salud. ¿Alguna experiencia, profe, con cal líquida? Con cal líquida estuve trabajando un tiempo con el profesor Alejandro Ortiz de la facultad, uno de los profesores de pastos. Estuvimos haciendo unos trabajitos con una cal líquida, pero realmente esa cal líquida no es tan líquida, ella en el tiempo va asentándose. Hicimos unas curvas de encalamiento con las cales, pues, yo hablo de lo que yo pues trabajé con el profesor. Hicimos algunas curvas de encalamiento, las respuestas fueron muy similares a las cales normales. Se puede utilizar, sí, tiene esa ventaja de pronto que podría ser un poco más rápida. De los trabajos que yo hice me dio que más o menos las respuestas son similares primero. Y segundo, que ella de todas formas se precipite. Hay que tener cuidado con ella, pues si por ejemplo no la va a utilizar con otro método de aplicación porque ella podría taponar. No tengo más experiencias con el uso de cales. En campo no, solo en el manejo de curvas de encalamiento. El fósforo en andisoles tiende a ser retenidos debido a su mineralogía. ¿Usted podría contar de qué manera han afrontado esas deficiencias nutricionales en el país? El fósforo, perdón, ¿qué me retenido? ¿Por qué, perdón? La mineralogía en qué, en andisoles. Sí, en andisoles. Bueno,
Esos trabajos también los han hecho más en otras partes del país. Yo he trabajado menos con solubilizantes de fósforo. Sí tengo algunos trabajitos, pero muy pequeños, hice algún trabajo alguna vez con unos hongos y con unas bacterias solubilizantes, pero en realidad solo a nivel de laboratorio. Esos trabajos en campo, pues no, qué pena, pero todavía no los he hecho. Son bastante complicados. ¿Cuál es la razón? Y por ejemplo, hay algunos trabajos pues que hay publicados también digamos, muy preliminares. ¿Por qué razón? Porque los andisoles tienen un gran problema y es que ellos tienen una arcilla que se llama lofana, que es una arcilla amorfa, y esa arcilla es altamente fijadora de fósforo y eso tiene una capacidad de fijación casi que infinita y tiene una capacidad de amortiguación a los cambios también muy alta. Entonces los trabajos en ese sentido son bastante complicados, la verdad. Por esa razón, porque los andisoles tienen ese problema. ¿Qué se recomienda con el manejo de la fertilización fosfórica en andisoles para pasturas? Hacer las fertilizaciones fraccionadas para que el fósforo no se le fije. Es lo que más se recomienda. Gracias, profe. Esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Marisol, por compartirnos toda su experiencia, todo este conocimiento y a todo el auditorio por permanecer hasta este momento y por las preguntas muy valiosas que nos permiten interactuar. De eso se trata en estos conversatorios de la Cátedra Abierta, exponer y compartir nuestras experiencias desde la facultad y, como se dice, juntos hacia la sostenibilidad, no solamente de aquí para allá, sino también de todos ustedes, todas las preguntas y vivencias y demás que puedan compartirnos. Muchísimas gracias. De eso se trata, que construyamos juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes, profe Liliana Maecha, muchas gracias por la invitación, María Clara, muchas gracias, y a toda la audiencia por haberme escuchado este rato. De hecho, si alguna pregunta o algo, pues pueden tener mi correo y me pueden escribir, los que no lo tengan, marisol.medina, que con mucho gusto, pues lo que yo pueda, porque pues todo no lo hemos hecho algunas cosas, pero si alguna cosa, con mucho gusto. Claro que sí, profe, muchas gracias. Y usted, Canadá, muchas gracias por este espacio. A todos quienes participaron les agradecemos igualmente. Les contamos que la próxima sesión de la Cátedra Abierta será el lunes 26 de octubre para que se vayan programando también. Y hablaremos sobre sistemas silvopastoriles y restauración ecológica. Más adelante les enviaremos la invitación a sus correos electrónicos con los que se registraron para esta sesión. Y de todas maneras los invitamos a que sigan pendientes en nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias Agrarias. Que tengan todos muy buena tarde. Profesoras, muchas gracias por el espacio nuevamente. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde, gracias.